Bueno, el tema que queremos compartirles en este día es acerca del apocalipsis del amor. Y comenzamos con esa palabra de apocalipsis, porque es una palabra que aún el mundo utiliza y es muy mal utilizada. Cuando pensamos en apocalipsis, de una vez pensamos en guerras, en situaciones de hambruna, en incendios, en terremotos, en pandemias, coincidencialmente todo lo que está aconteciendo últimamente. Y esas son las imágenes que se nos vienen cuando pensamos en apocalipsis. Pero la palabra apocalipsis significa revelación. ¿Qué es revelación? Revelación es descubrir, mostrar algo que estaba oculto, darlo a conocer. Revelar es destapar de alguna manera, como si yo tuviera así mis manos y destapo lo que está ahí y muestro lo que está dentro de ellas. Apocalipsis significa revelar. Por eso en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, que es la palabra en griego, comienza diciendo en Apocalipsis 1:1 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Como hemos estado viendo en las últimas semanas con las enseñanzas del pastor Hernando, que hemos hablado de la visión de eternidad, hemos hablado de este aislamiento que el Señor nos ha obligado casi a toda la humanidad a meternos en un aislamiento voluntario, obligatorio, a regresar al diseño en los hogares para este periodo de prueba que ha venido sobre el mundo entero. ¿Y por qué le colocamos? Porque estamos hablando de Apocalipsis. Porque estamos hablando de que este periodo de prueba sirve para revelar, para mostrar primero que todo a Jesucristo, pero también para revelar cómo estamos nosotros, cómo están nuestros hogares. Apocalipsis significa revelación, manifestación, descubrir, y otro significado que nos parece tan hermoso es desnudar. Apocalipsis es desnudar, mostrar lo que está detrás. Entonces, cuando vienen periodos de grandes pruebas que se sienten como tribulaciones, aunque no son todavía la gran tribulación, sino que son periodos de prueba, estos periodos de prueba vienen para mostrar lo que estaba oculto. Y en este momento nuestras familias, todas, están pasando por esos periodos de prueba. Algunas familias, al venir esta prueba, se ha mostrado y se ha revelado que no estaban llevando principios financieros que el Señor ha mostrado en su palabra, y ahora se sienten asfixiadas porque su economía no estaban dando de acuerdo a los principios del ahorro, a los principios del dar, del ofrendar, de las primicias y demás que el Señor ha mostrado en su palabra, y se han sentido asfixiadas. No estaban llevando correctamente las finanzas a algunos negocios, estaban viviendo del mes a mes. Entonces, me va a llegar ese trabajo, entonces con esta plática hago esto, esperando que venga el siguiente trabajo. Y estábamos muy confiados, y esto vino a destapar y a mostrar que nuestra confianza estaba en el lugar equivocado, y que nuestros graneros, que deberían de tener provisión para el momento de la prueba, no estaban listos para la prueba en algunos casos, porque estábamos demasiado confiados en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en el negocio que iba a salir, en esto, en lo otro. También se ha desvelado el tema de las deudas en muchas familias, y entonces por eso está haciendo ahorita el gobierno todo ese tema de los auxilios, de que periodos de gracia de los bancos. Se ha mostrado que algunos bancos están aprovechando para cobrar más intereses. Bueno, y ha venido esta situación que ha venido sobre todo el mundo a revelar cosas en diferentes áreas de nuestra vida. También otra área de la que podríamos hablar es que se ha revelado cómo estaba nuestro cuerpo en cuanto a la manera como lo cuidamos. Entonces, si digamos tú venías alimentándote súper mal con pura comida chatarra y eso, y llega un momento en que hay una crisis en donde los cuerpos que están fuertes son los que van a pasar fácilmente por la crisis, entonces ahí uno recibe como un jalón de orejas, como ¡ah, padre! Entonces, ¿cómo nos estamos alimentando? O padre, ¿de qué he alimentado mi cuerpo todos estos años? ¿Cómo hago para subir defensas ahorita? Un montón de cosas, que era lo que decía lo de la pandemia.
que hay que tener las defensas bien arriba, que hay que no estresarse porque el estrés baja todas las defensas al piso, que hay que dormir bien. Si muchos no tenían buenos hábitos al dormir bien, entonces eso es otra cosa que empieza a pasar tarjeta. Entonces, con todo esto lo que Dios nos mostraba es que se está revelando la verdadera situación en la que nos encontrábamos, que por causa de la comodidad no lo veíamos antes. Como nos dijo el pastor Hernando hace unas semanas desde la sala de su casa, las pruebas no forman el carácter, las pruebas revelan nuestro carácter. La presión, la prueba revela nuestro carácter, muestra en qué estamos confiando, muestra dónde está puesta nuestra confianza. En este momento muchas familias se está revelando cómo es realmente su dinámica familiar, cómo son las relaciones de los padres con los hijos, ¿hay o no hay relación? Antes se decía que no había relación por causa del tiempo y de las ocupaciones, y ahora que están 24/7 en las casas, se está mostrando de que la falta de relación no es por la falta de tiempo, es porque hay algo más de fondo, la falta de comunicación, la falta de perdón, la falta de diálogo. Entonces el Señor está revelando en los cónyuges, ¿sí? Eso que se ve, ¿cierto? Del amor conyugal y demás. ¡Pum! Ahora que están pasando más tiempo juntos, algunos están teniendo discusiones, está saliendo a la luz lo que siempre ha habido ahí, pero que por la falta de estar todo el tiempo juntos, de pronto no habían tenido esas grandes discusiones o peleas, y está saliendo a la luz porque se está revelando el carácter, está revelando las cosas que estaban ocultas y que necesitan ser arregladas. O sea, el sentido de esto es que todas estas cosas sean arregladas, como aprendimos hace un tiempo acerca de las pruebas, que el oro se prueba con el fuego y lo que hace es que derrite el oro para que todas las impurezas salgan a la superficie. Uno ve el oro y lo ve hermoso, pero cuando se derrite, salen esas impurezas que no eran tan perceptibles, se revelan. Y salen para que la persona que está ahí, el orfebre, pueda tomarlas y removerlas. Entonces, vamos a hablar de la revelación del amor, pero vamos a hablar entonces partiendo de que esta situación ha ayudado a revelar cosas en tu hogar y que tú puedas analizar qué cosas han venido a revelarse, qué cosas necesitan ser sanadas, necesitan ser sacadas, qué cosas necesitan ser fortalecidas porque se ha revelado que no estaban en el lugar adecuado. En el tema de pronto algunos de que su confianza estaba puesta era a tal punto en el dinero de que ni siquiera diezmaban o ni siquiera ofrendaban a la congregación. Y ahora, cuando eso es parte de lo que el Señor manda y de lo que asegura su protección de esa área de nuestro hogar. En cuanto a la salud, sí, a muchos se nos jalaron las orejas en cuanto que habíamos dejado de lado el hacer ejercicio. Entonces espero que ahorita estén haciendo ejercicio en sus casas, que estén fortaleciendo aquello que se ha revelado que no estaba tan bien, aquellos que tenían esas áreas fuertes. Entonces súper, porque ya estaban preparados para la prueba. Así como lo decía mi esposito ahorita, también está la parte de los cónyuges, pero también está la de los padres hacia los hijos. Recuerden esa parte en la palabra donde dice que el corazón de los padres se volverá hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Este es el momento, porque parte de lo que se está haciendo probado ahorita es si realmente conocemos a nuestros hijos. Eso es una de las cosas que Dios nos ha mostrado en este tiempo. Si tú no conoces a tu hijo, se te volvió un gran problema, te tocó empezar a hacerle homeschool si es que todavía es pequeño, o empezar a mirar cómo hacer para limar las perezas porque andan cada uno como en un mundo aparte, una isla diferente, o sea, están aislados dentro de la misma casa, y ese no es el diseño que Dios tiene para las familias. Pero no solamente eso, también hay otras cosas que han salido a la luz y tiene que ver con nuestra confianza, en dónde tenemos puesta nuestra confianza. Saben que hemos visto mucho a través de las redes sociales y también por los medios que las personas dicen: si necesitas ayuda emocional, si necesitas ayuda psicológica porque te está sentando mal el encierro, y eso solamente está mostrando que tal vez tu confianza o tu vida no estaba cimentada sobre la roca, porque llegó ahorita una tormenta, sí, esa tormenta está sacudiendo a muchas familias, a muchas personas, y sí genera mucha ansiedad el querer
saber qué va a pasar, cuándo se va a acabar esto, cuándo será que llegaremos hasta el pico, cuándo empezaremos a bajar, cuándo se aplanará la curva. Hay muchas cosas y ver noticias acelera esa etapa de ansiedad en las personas. Entonces, si en ti se está presentando esos episodios de ansiedad donde tú no sabes qué pasa, no te sientes, no te hallas, entonces solamente se está revelando algo que tu confianza toca cimentarla en la roca, porque solamente es en la roca, que es Dios, donde vamos a ser fuertes y donde los vientos que llegan para azotarnos no nos van a tumbar. Entonces, la revelación está mostrando dónde está nuestra confianza. Y muchas veces la revelación y la luz viene acompañada de las pruebas, porque son las que muestran lo que realmente somos y de dónde estamos parados, como dice mi esposa. Una casa que sea antisísmica, que tenga el sistema antisísmico que se mueve con un sismo y demás. La única manera en que esa casa va a ser probada es cuando haya un sismo y resista. Mientras no haya un terremoto o un sismo, esa casa va a parecer muy fuerte, muy especial y demás, que es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo con la parábola de la casa sobre la roca. Ambas casas, dos vidas, dos familias, pasaron por la misma circunstancia, así como ahora ustedes y nosotros, toda la iglesia, estamos pasando por la misma circunstancia de una pandemia, de un aislamiento obligatorio. Están siendo removidas las casas. Y en la parábola se nos dice que una casa se la llevó la tormenta, pero la otra resistió. ¿Por qué? Las dos estaban en igualdad de condiciones, las dos estaban en la misma playa, pero una había profundizado y había establecido su cimiento en la roca, que es Cristo. ¿Qué está revelando esta situación? Que algunos hogares no han fundamentado su hogar y sus vidas en la roca que es Cristo. Que aunque nos congregamos, incluso podemos ir a grupos de amigos, ver los videos del Pastor Fernando, cualquier escuela y demás en internet y esto, en nuestro diario vivir, en nuestra dinámica de vida, en nuestros hogares, en nuestro lugar de trabajo, cuando estamos en la calle, en el Transmilenio, donde quiera que andemos, no estamos teniendo esa vida donde Cristo es lo que fundamenta, es lo que sostiene nuestras relaciones, donde nos movemos de acuerdo a lo que Cristo dice, donde actuamos de acuerdo a lo que Cristo dice, donde hacemos las cosas en la empresa de acuerdo a los principios que Cristo dice y no nos dejamos guiar por este mundo, donde nuestro alimento diario es Cristo, es su palabra, es la oración, no es Netflix, YouTube, Facebook, Instagram y demás. Entonces está saliendo a la luz cómo están realmente nuestras vidas y si están fundamentadas en Cristo o están fundamentadas en la superficialidad, en lo que el mundo traiga, en los diseños del mundo y demás. Sí, lo que nosotros estamos buscando con esto no es traer juicio sobre ustedes. Lo que queremos es abrir los ojos para que si en algún momento durante este tiempo que hemos pasado tú has llegado a sentir eso, que corras a refugiarte con el Padre. Eso es lo que nosotros deseamos. Que tu alivio no sea necesito un psicólogo. O sea, sí son buenos, son una ayuda que Dios nos ha puesto, pero antes que eso, reúnete con el Padre, acércate otra vez a Él, vuelve a sus brazos de amor. Si te sientes triste, si necesitas llorar, ve a llorar encima de los brazos del Padre, recuéstate sobre Él mientras descansas. Eso es lo que queremos, que podamos subir el nivel. O sea, si la tormenta nos está sacudiendo de alguna manera y sentimos que hay algún huequito, corramos a pedirle ayuda al Padre para que nuestra vida se fundamente con más fuerza y podamos resistir. Eso es lo que nosotros queremos que se lleven en su corazón en este momento. Entonces, queremos invitarlos a que nos acompañen a Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 3. Entonces los invito a que busquen en sus Biblias Efesios capítulo 3. ¿Por qué? Porque estamos hablando de revelación. Y aquí el Espíritu Santo, por medio del apóstol, nos muestra una revelación de Jesucristo que recibió el apóstol y que nos compete a todos nosotros y que es necesaria para estos tiempos y para todos los demás.
Efesios 3 comienza diciendo: por esta causa yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo por ustedes los gentiles. Si ciertamente escucharon acerca de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Entonces, ¿qué está diciendo? A Pablo se le dio una dispensación. ¿Qué es una dispensación? ¿Cierto? Cuando tú sacas algo de algún dispensador de café, ¿qué te da? Café. Un dispensador de azúcar, ¿qué te da? Azúcar. Entonces, un dispensador de la gracia de Dios, ¿qué te da? Gracia de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, ¿sí? Dios me permitió ir a ese dispensador celestial y obtener gracia de Dios para ustedes. ¿Para quiénes? Para nosotros. Dice, o sea, para los gentiles. Aquí le está hablando a aquellos que hacemos parte de la iglesia y que no pertenecemos al pueblo de Israel por sangre. Y dice, Dios me dio esta dispensación de la gracia de Dios para ustedes. Versículo 3, que conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente, leyendo lo cual pueden percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo, que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces dice que a él, por medio de una revelación, se quitó el velo, le fue dado a conocer el misterio de que nosotros, y no únicamente el pueblo de Israel, podemos participar y somos coherederos, somos copartícipes de el mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, y que somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Y de cuál promesa está hablando? Bueno, de todas las que son en Cristo Jesús. Pero en estos tiempos, ¿cómo podemos percibir, aunque no hemos llegado al tema central de este pasaje, lo que queremos compartir de la revelación del amor? Pero ¿cómo va de la mano esto con lo que hemos venido hablando en las últimas semanas de la visión de eternidad? Que nosotros hemos sido llamados a ser coherederos, somos miembros del cuerpo de Cristo y somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál es la promesa? De que tenemos vida eterna, ya, de aquí a ahora. Una relación con el Padre y una relación con el Hijo. Pero también de que somos coherederos y de que somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. De que como Jesucristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y creo que una de las cosas, esposa y ustedes, que ha revelado esto en estos tiempos es cuánta visión de eternidad tenemos. El hecho de cómo corremos a lavarnos las manos, a ocultarnos a esto y lo otro, sí, lo hacemos por proteger a nuestros seres queridos, pero debemos evaluar en qué punto tenemos temor a la muerte, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Jesucristo venció la muerte, y al vencer la muerte removió y quitó las llaves a Satanás, que por medio del temor a la muerte tenía el imperio de la muerte, que es lo que nos dice en Hebreos. Entonces él quitó el temor a la muerte. Pero la iglesia, nosotros a veces hemos perdido esa identidad, esa visión de eternidad, de que, oye, si Dios no lo quiere, alguno en la iglesia llega a perecer, sea por cualquier causa, va a dormir, pero tiene esperanza de que ha de resucitar y que va a encontrarse de nuevo con nosotros y con el Señor. Tiene la esperanza, como lo decía Pablo, de que es hermoso poder compartir con ustedes, poder compartir con nuestras familias, poder compartir con ustedes este tiempo, poder compartir en esta vida el predicar a Cristo. Pero también es hermoso el pensar en encontrarse con Cristo. Y él decía, no sé qué escoger, porque yo sé que sí, encontrarme con Cristo es maravilloso, pero también sé que tengo tanto del Señor que Él me ha dado para entregarle a ustedes que no sé qué escoger, pero tenía clara su visión de eternidad. Y en este tiempo sería bueno también que reflexionáramos en eso, en que somos coherederos y somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, y que no vamos a morir, que la muerte ya fue vencida, y de que
con esa seguridad, esa victoria sobre la muerte, podemos amar sin condición, perdonar aunque tengamos la razón, podemos hacer la voluntad de Dios así nos cueste lágrimas, y la vida misma fue lo que llevó a la iglesia a predicar y a conquistar el imperio romano en los primeros siglos, a dar sus vidas hasta la muerte por la seguridad de que eran coherederos del mismo cuerpo de Cristo. O sea que así como Cristo tiene un cuerpo celestial después de la resurrección, a nosotros se nos ha de dar también un cuerpo celestial. Y esa convicción de que la vida no para, de que la vida continúa. Algo muy bonito es también de lo que nos ha estado hablando el pastor Hernando, en cuanto a todos los temas, en cuanto al estar preparados. Miren que en Estados Unidos desde hace muchas décadas se están preparando para una guerra nuclear. Y tienen búnkers, tienen de todo. Y no ha ocurrido una guerra nuclear, pero están preparados. Uno se prepara esperando que no acontezcan las cosas, pero qué bueno es tener a la mano una ayuda y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla. Aquellos que se prepararon para estos tiempos, que pasaron por las escuelas, por ejemplo, de finanzas que tuvimos en la congregación y demás, aprendieron los principios del ahorro, seguro que tienen un ahorro de emergencias. Entonces llegó esta situación de crisis y tenían el ahorro. Qué bueno tenerlo para el tiempo de la crisis. ¿Y qué tal los que pasaron por esas mismas escuelas, aprendieron esos mismos principios, pero no los aplicaron? No se prepararon y vino la crisis. Entonces, creo que esto nos ayuda a, como hijos de Dios, romper con esa cultura latina que tenemos de vivir el día a día. En todas las áreas, de vivir el día a día. Sí, en el área sentimental, entonces la relación aquí sin proyección de me voy a casar o no. El vivir el día a día en el área de las finanzas, entonces el mes a mes sin proyección de lo que pueda acontecer o no. Y a veces lo escudamos en una falsa fe. Pero bueno, eso era nota al pie de página de gratis. ¿Quieres añadir algo a esto? Pues referente a lo que tú estabas diciendo, aquí hay un versículo que dice: la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Algo que nos pasó a nosotros como familia es que empezamos a analizar como todo lo que nos ha pasado últimamente, y de una manera hermosa pudimos ver la misericordia de Dios en nuestra casa, porque empezamos a ver cómo Dios empezó a preparar cada cosita para alistarnos para este momento. Y eso es hermoso. O sea, nosotros estamos viendo la misericordia de Dios en nuestro hogar, estamos viendo la misericordia de Dios en la provisión que Él ha dado en nuestra casa, en la manera como se han dado las cosas, porque hemos visto su mano sobrenatural en cada cosa que ha pasado. Y estoy segura que eso no solo está pasando con nosotros, estoy segura que eso también está pasando con ustedes. Yo estoy segura que si ustedes pueden mirar atrás, pueden darse cuenta cómo Dios empezó a prepararlos con pequeños detallitos para lo que se está presentando ahorita. Entonces es hermoso, porque por encima de que estamos pasando un momento de dificultad, está esa preciosa paz que guarda nuestro corazón y nos lleva a confiar en Él. Amén. Si tienes temor a la muerte, puede ser porque no estés a cuentas cortas con el Señor, porque de pronto hay puertas abiertas en tu vida de pecado, de juicio, o porque no tienes esa visión de eternidad, de que la vida continúa, de que Jesucristo ya venció. Y yo quiero invitarte a que puedas ver que Jesucristo ya venció. Miren que yo después de conocer del Señor, incluso mucho después, yo empecé a viajar. Me tocaba viajar en avión, viajamos a eventos, viajamos de vacaciones o viajamos a cosas, y yo le tenía mucho temor a los aviones. Me empezaba a dar mucho temor cuando estaba viajando. Es muy interesante porque yo desde pequeño he viajado en avión y nunca tenía ese temor, pero fue ya de grande que me empezó a dar temor, y me di cuenta que era ese temor a la muerte. Y el Señor me mostró de que tenía un temor porque no tenía confianza, ¿sí?, plena en lo que era la resurrección, esa visión de eternidad, y que Jesucristo venció todo. Pero también en ocasiones me mostró que parte de mi temor era
porque yo todavía andaba en pecados por los cuales le pedía perdón al Señor y volvía y los cometía y no había arreglado esos pecados. Entonces, eso te lo digo para que en este tiempo en que de alguna u otra manera se está pensando mucho en, bueno, ¿qué pasa después de? ¿Qué va a pasar? Esta gran prueba, ¿qué va a pasar? El encuentro con el Señor y demás. Puedas evaluar qué es lo que está de fondo que puede ocasionar temor en tu vida, para que puedas ver dónde está puesta tu confianza y de pronto puedas tener una revelación de Jesucristo y conocerlo como aquel que realmente venció la muerte y que puedas conocerlo cada vez más a Él. Y cuando yo tuve esa revelación de Jesucristo como aquel que venció la muerte, que lo había escuchado, lo había orado, lo había hablado, pero que realmente lo vi, cómo Él fue a esos lugares, ¿cierto? A las profundidades de la tierra, nos cuenta la Biblia, cómo venció a Satanás, cómo venció a la muerte, cómo la muerte vencida está, cómo predicó a los espíritus encarcelados y demás, cómo llevó cautiva la cautividad y resucitó. Algo aconteció en mi vida que de una manera natural, de una manera espiritual y hermosa, me hizo vencer ese temor que tenía y ese pánico que me daba de viajar en avión, y donde cada segundo que estaba en el avión era una agonía y demás, porque vino ese convencimiento de que la muerte vencida está. ¿Qué es lo peor que puede pasar en tu vida? ¿Morir? Eso ya está arreglado, porque la muerte vencida está. Somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Piensa por un momento, ¿qué serías capaz de hacer si no le tuvieras temor a la muerte? Si no tuvieras temor, ¿a quién le predicarías? ¿A quién le hablarías? ¿A quién ayudarías? El temor es lo que muchas veces nos paraliza de cumplir los diseños de Dios. ¿Sabes qué? Hay algo que... Es que yo todo lo tengo aquí anotado porque cada vez que Dios nos habla lo meto en WhatsApp. Entonces, hace unos días Dios nos hablaba sobre la fragilidad que nosotros tenemos al ser seres humanos, pero la hermosa manera como Él se glorifica, porque es el poder de Él en nosotros, y nos decía, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:7. Y eso es hermoso. Es hermoso porque cuando estamos débiles, en Él somos glorificados, y Él es el que nos fortalece. Entonces, no estamos diciendo que ahorita estamos súper digamos, no hemos sentido nada de temor en esta prueba. O sea, sí hay momentos en que uno se despierta y uno dice, uy, Padre, esto parece una película de ficción. ¿Cierto, esposo? Como que uno dice, ¿cuándo será que vamos a despertar y todo va a volver a la normalidad? Pero ¿saben algo? El poder de Dios se glorifica en nuestra debilidad. Y eso es algo precioso, eso es algo hermoso. Y ahí es donde podemos descansar, y ahí es donde la paz de Dios empieza a llenarnos. Cuando nosotros reconocemos delante de Él, mira, Padre, hay algo que me está molestando, hay algo que me está quitando la paz, pero yo sé que en ti encuentro esa paz que a mí me hace falta. Entonces, por favor, corran a refugiarse a los brazos del Padre. Nadie está diciendo que lo que estamos viviendo sea algo sencillo, pero lo que sí podemos darte fe y testificamos es que en Él encontramos la verdadera paz. Amén. Y la verdadera confianza que nadie nos puede quitar, ni siquiera nuestra mente la puede comprender. Y eso es el punto a lo que todos deseamos llegar, y deseamos que ustedes lleguen también. Amén. Entonces continúa el pasaje en el versículo 7 de Efesios 3. Del cual fui hecho servidor según el don de la gracia de Dios que me fue dada, conforme a la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Entonces dice que a Él le fue dado la gracia, ¿cierto?, de anunciar a los gentiles, a nosotros, el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. ¿Y qué es algo inescrutable? Es algo que no se agota, algo que no terminas tú de explorar. Como un gran bosque que tú intentas explorar, y entre más te entras en el bosque, descubres tesoros, descubres matas que no has visto antes, animalitos que no has visto antes, y les tomas foto, y cosas maravillosas, pero no terminas, continúas y continúas. Inescrutable es algo que es inmenso, que es grande, que es hermoso y precioso. Y de alguna manera, con lo que tú estás diciendo, esposita, ¿sí? El Señor
el Señor está revelando cuánta confianza tenemos en Cristo y también de alguna manera cuánto lo hemos explorado de Él y cuánto hemos tomado de esas inescrutables riquezas que hay en Él. Cuánto se nos ha sido revelado. La mayor revelación de Dios es Cristo Jesús. Él es todo lo que necesitamos y todo lo que debemos anhelar. Y en Él están todas las riquezas que tú puedas imaginar. Está la calma, está la paz para los momentos de ansiedad. Está los diseños para la salud, los diseños para las finanzas, los diseños para los matrimonios, los diseños para las relaciones de padres con hijos, hijos con padres, para con los abuelos, con los suegros, con los nietos, entre hermanos aún, o aquellos de ustedes que no conviven con sus familiares, que de pronto tienen compañeros de habitación o compañeros de casa, me refiero, y que conviven con estas personas porque están pagando una habitación en una casa y que igual tienen que compartir con ellos, tienen a veces roces con ellos y demás. Y en medio de todo eso, en Cristo Jesús hay una riqueza inescrutable y hay provisión para todas esas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no tenemos esa relación activa con Cristo, no vamos a la fuente que es Él, sino que esperamos que las cosas se solucionen solas. Y tenemos un tesoro que es inagotable, que es la riqueza de Cristo, donde podemos ir y entrar en Él y decirle: Señor, necesito ayuda con esta situación, con mi compañero de casa, con la dueña de la casa que me está llamando a presionarme por el arriendo, por esto, por lo otro. Y no quiero simplemente responderle de una manera fea o responderle con algo que sea menos que Cristo, porque yo estoy en Cristo, soy copartícipe de Cristo, soy coheredero con Cristo y hay riqueza inescrutable y puedo entrar ahí y decirle: Señor, dame de paciencia, Señor, dame de esas riquezas de Cristo que están siendo formadas en mí, que continúe siendo formado Cristo en mí, y quiero tomar de las riquezas de Cristo y puedo entrar. Y quiero que tú puedas en este momento pensar qué te hace falta, en qué te sientes pobre. Las riquezas de Cristo son inescrutables y tú puedes hacerlo de un modo tan sencillo, pero si tienes la fe para hacerlo, eso rompe todo y decir en este momento simplemente: Señor, necesito de la riqueza de Cristo, de esa inescrutable riqueza es para esta área en mi vida, para mi matrimonio, para con mis hijos, para con mis padres. Esta situación ha venido a traer revelación más de Cristo en nuestros hogares. Y a veces creemos que la revelación es conocer grandes misterios, como lo que sucede aquí, ¿no? Pero también es simplemente quitar el velo y desnudar. Miren algo tan hermoso, lo que hace la revelación de Cristo. La palabra revelación significa desnudar. ¿Y saben qué pasaje me recuerda esa palabra? Génesis, cuando estaban hombre y mujer desnudos y no se avergonzaban. La revelación viene a llevarnos de vuelta al huerto, al diseño de Dios. La revelación nos debe llevar siempre a volver al diseño de Dios. Por eso es que la revelación nos desnuda. Por eso cuando nosotros le pedimos a Dios: queremos más revelación de ti, queremos más luz de ti en mi hogar, eso es como un reflector que se enciende en el hogar. Y tú haces esa oración y de repente sales de tu lugar secreto de oración y te peleas con tu mamá, o te peleas con tu hermano, te peleas con tu cónyuge. Suceden un montón de cosas y muchos se pierden de ver que están siendo desnudados. Se está desnudando lo que realmente somos. ¿Por qué? Porque nos quiere llevar de vuelta a su diseño, al huerto. La revelación nos lleva de vuelta al huerto. Pero en el huerto no cabe nada de lo que está fuera del huerto. No cabe la levadura, no cabe el pecado, no cabe la maldad. Y por eso esas cosas salen a la luz, para que nos quitemos esas hojas de higuera, esas vestiduras falsas, y podamos volver al diseño de estar en el huerto con el Señor. Y eso me parece pues muy bonito de parte de Dios. Continúo, versículo 9. Y sacar a la luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los celestiales, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por medio de su fe. Por tanto, versículo 13, pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son su gloria. Por lo cual doblo mi rodilla ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, al habitar Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la largura y la altura y la profundidad, y así conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, amén. Me parece tan hermoso porque dice que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Dice una versión, aquí dice en los celestiales, conforme al propósito de las edades, al plan de las edades que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todas las situaciones que nosotros vivimos en nuestras vidas predican, hablan, revelan y le muestran incluso a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios en habernos elegido. Miren que Efesios es un libro tan espiritual. Nos habla de la guerra espiritual. Pensamos en la guerra espiritual y pensamos en Efesios. Sí, pensamos en el pasaje de la armadura de Dios y pensamos en Efesios. Pensamos en estar en lugares celestiales con Cristo Jesús y pensamos en Efesios. Sí, pensamos en este de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios y pensamos en Efesios. Es un libro tan espiritual que a veces podemos llegar a creer que esto es únicamente entrando en el espíritu y hablándole a los principados y potestades. Pero resulta que Pablo viene luego y empieza a hablar de cómo relacionarnos, cómo relacionarnos el cónyuge, esposo, ¿sí? Ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, dando hasta su vida. ¿Sí? Y a la esposa, sea dócil con su marido, ¿sí? No sea áspera con él. A los hijos, sujétense y obedezcan a sus padres en todo. Y a los padres, no exasperen, no irriten a sus hijos. Compórtense bien con sus empleados. Y a los que son empleados, compórtense bien con su jefe. Compórtense bien en las relaciones. Es muy interesante, es un libro supremamente espiritual que nos eleva a las regiones celestiales. Y al mismo tiempo nos habla de cómo se vive eso. Eso se vive en cada aspecto que yo hago. Porque cada cosa que yo hago, cada decisión que yo tomo, cada actitud con la que yo le respondo a mi cónyuge, con la que yo le hablo a mis hijos, revela y muestra la multiforme sabiduría de Dios o la falta de ella en mi vida. Y esa es la que le da a conocer a los principados, a las potestades y a todos la nube de testigos la multiforme sabiduría de Dios. O sea que cada vez que tú tienes una discusión en tu casa no es algo pequeño. Cada vez que tú tienes un mal manejo de una situación con tus hijos no es algo menor. Es algo que revela cuánto de la multiforme sabiduría de Dios, cuánto de Cristo está siendo formado en ti o ha sido formado en ti. Y esto es muy interesante. Todo lo que hacemos afecta, todo lo que hacemos repercute en el mundo espiritual. Todo lo que hacemos es espiritual. Todo lo que hacemos predica y habla. Nosotros enseñamos tanto con nuestras palabras como con nuestro ejemplo. Y así es como aprenden nuestros hijos. Entonces queremos predicarle muchas veces a nuestros hijos y decirles: ustedes deberían pasar de pronto menos tiempo jugando videojuegos y más tiempo orando y más tiempo leyendo la Biblia. Y la actitud con que la hacemos, nuestros hijos dicen: oye, pero sí, con esa actitud pues veo que el orar y leer la Biblia pues
no es como algo que yo quiera anhelar, porque no quiero anhelar ser como tú que me estás maltratando. Entonces vemos que Dios quiere revelar cosas, Dios quiere mostrar cosas, ha venido a mostrar cosas en nuestros hogares que están revelando la situación de nuestras casas y están revelando realmente cuánto de la multiforme sabiduría de Dios, cuánto de las inescrutables riquezas de Cristo hemos tomado para nosotros. Y eso no se revela, lo siento mucho, únicamente en un tiempo de oración en que entramos en el Espíritu a los lugares celestiales. No, eso se revela y se muestra día a día, en cómo nos tratamos mutuamente, cómo tratamos a nuestros hijos, en lo que va saliendo. Y es ahí donde se ve la multiforme sabiduría de Dios en nuestros hogares. A veces le exigimos a los con los que convivimos cosas que nosotros no estamos viviendo o aplicando, o nuestra actitud al exigirlas no es la correcta. Entonces algunas esposas con una muy hermosa intención, cuando sus esposos parecen no estar muy alineados en cuanto a que no se congregan, en que no van a los grupos de amigos, en que son como todos, que no han ejercido el papel que ustedes quisieran que ellos ejercieran. ¿Ustedes creen que hablándoles de una manera fea y tosca es lo que los va a acercar al Señor? Cuando la palabra en Pedro le dice a las mujeres que sean antes dóciles con sus maridos y suaves, para que los que no han conocido la palabra, sin ni siquiera una palabra, sean ganados a Cristo por medio de la actitud de sus mujeres. Tenemos madres que quieren que sus hijos hagan el devocional y se alineen, pero la manera en que lo transmiten es con tanta veces hasta amargura, que no suena como que hacer el devocional es algo hermoso, precioso, el conocer y caminar con Dios, sino que suena como que hacer el devocional fuera algo que te cambia no de manera positiva, sino como que te llena desde un celo, pero un celo como religioso y de religiosidad, y no se ve el amor de Dios. Hay un dicho que dice que los hechos hablan más que 1000 palabras, ¿te acuerdas? Es eso. En la casa, con tu ejemplo, puedes hablar mucho más que con repetirlo muchas veces. Y a eso vamos. ¿Qué quieres que tus hijos aprendan? ¿Y por qué se los repites tantas veces? Mejor hazlo tú para que ellos con tu ejemplo y con el fruto que tú estás dando, ellos puedan decir, wow, yo quiero lo mismo. Si tú quieres que ellos busquen a Dios, entonces corre a refugiarte delante de Dios con ellos, para que ellos vean cómo Dios te responde a ti y que ellos digan, tengo que presentar esto delante de Dios, porque así como Dios responde a mi mamá o a mi papá, Dios también me puede responder a mí. Y ahí está el poder que Dios nos ha entregado con nuestros hechos, con nuestra vida. ¿Se acuerdan que Dios dice en su palabra, por sus frutos los conoceréis? Por sus frutos, no por su cantaleta, no por su discurso, es por sus frutos. Ahí es donde está la verdadera vida. Aquí hay una palabra que quiero que se lleven, que está en Salmo 116, versículo 4, dice: invoqué entonces al Señor diciendo, te ruego, oh Señor, salva mi vida. Y en el versículo 6 dice, el Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. Este es un tiempo donde tenemos que recordar las victorias que Dios nos ha dado, porque ahí es donde está la fuerza, en recordar las victorias. Cuando el temor viene a nuestra vida, cuando viene a molestarnos, ¿saben qué hace el temor? Recordarnos las derrotas del pasado, recordarnos en qué fallamos, recordarnos lo terrible que fue, recordarnos cómo nos dolió. Eso hace el temor, para que uno no quiera avanzar, para que uno diga, no quiero avanzar. Pero ¿sabes qué hace Dios? Nos recuerda las victorias, y la mayor victoria ya la conquistó Jesús en la cruz. Esa es la mayor victoria de todas. Por eso es que aquí dice más adelante en Isaías 30, dice, porque así dijo el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza está su fortaleza. Entonces, afanarse, llenarse como de esa ansiedad, de todo lo que se está moviendo ahorita junto con esa pandemia, no es sabio. Lo sabio es correr a los brazos del Señor y en quietud y en reposo, confiando en Él, estará nuestra victoria. Amén. Amén. Amén.
Entonces debemos dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo se da a conocer? Por medio de nuestros hechos, ¿cierto? En el versículo 13 nos habla de no desmayar a causa de las tribulaciones. Creo que es un versículo para todos nosotros. En medio de todas estas tribulaciones, el no desmayar, el perseverar, como las promesas que da en el libro de Revelación, Apocalipsis. El que persevera hasta el fin será salvo. El versículo 14 en adelante al 16 nos insta a ser fortalecidos en el hombre interior y su espíritu. En la Biblia textual dice: al habitar Cristo por la fe en sus corazones. Entonces somos fortalecidos en el hombre interior cuando Cristo viene a habitar en nuestros corazones, y Él ya ha venido a habitar en nuestros corazones. Pero debemos aferrarnos a esa realidad. Es muy bonito porque dice: sean fortalecidos. Le estoy orando a Dios para que ustedes, conforme a la riqueza de su gloria, sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Y cómo somos fortalecidos? Al habitar Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que nos da un objetivo: arraigados y cimentados en amor. ¿Cuál es el fin? El fin de que al estar arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender todas las cosas, ¿cierto? Y el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ese es un tiempo para que nuestro hombre interior sea fortalecido, nuestra fe sea fortalecida por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del ajustar las relaciones, ¿sí? Del comunicarnos de manera correcta, del ajustar las relaciones en el hogar, del ajustar lo que es el amar al prójimo en el hogar. Recordemos lo que dice la Escritura: el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. Porque si no amas a tu prójimo, a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a decir que amas a Dios a quien no ves? Pero esto me parece tan hermoso porque dice que el fin, o sea, a fin de que, estando arraigados y cimentados en amor, y miren esa figura que utiliza tan bonita, dice que nosotros debemos estar arraigados. ¿Qué es estar arraigado? Estar enraizado. Nos da la figura de un árbol cuyas raíces se expanden profundamente y hacia los lados y se aferran a la roca que es Cristo. La Escritura siempre nos compara a nosotros los hombres como árboles. Desde el Salmo 1, que habla de que así será, ¿cierto? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, esto y lo otro, ¿cierto? Que será como árbol junto a aguas, plantado junto a aguas de reposo. Nos habla también el Salmo del Olivo, donde dice que estoy como olivo frondoso en la casa de mi Dios. Nos habla Jesús en Juan 17 acerca de la vid, que Él es ese árbol y nosotros somos sus ramas. Nosotros somos esos árboles, y el llamado es a que nuestras raíces estén arraigadas. Y quiero que vean esta imagen. Mira tu vida como ese árbol y tus raíces, las raíces que están arraigadas, o sea, que se extienden por debajo de la tierra y van a lo profundo y se meten entre las rocas y se agarran de ahí. Cuando tú tienes una matera en tu casa, un árbol, cuando tú recién plantas el arbolito, si tú lo coges, ¿cierto? Y lo jalas, sale de una, se sale de la tierra. Pero cuando ya lleva varios años, tú tomas ese árbol y lo sostienes del tronco y se sostiene la matera. O sea, la tomas y se sostiene todo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me mostraba que los quiero compartir? Que nosotros debemos estar tan arraigados en el amor de Cristo que cuando quiera venir alguien a jalarnos, no salgamos fácilmente. Viene tu mamá y te habla mal y tú le respondes peor. No estás arraigado en el amor. Viene tu cónyuge y te dice algo que no te guste, tú le respondes de una manera incorrecta, fea o insultante. Fue como si la persona te hubiera jalado y mostró que no tenías raíces. Se revelaron tus raíces y dónde estabas arraigado y cuánto arraigado estás en el amor de Cristo. Entonces la imagen es que podamos profundizar tanto en esa relación con Cristo y en ese arraigarnos en el amor de Él, que el amor de Cristo, su misericordia, no sea de tal manera que si viene alguien en mi casa y me quiere jalar, me quiere sacar de casillas, entre comillas, como decimos los colombianos,
sí, ¡pum!, lo que salga, sí, no sea nada, o sea, porque estemos arraigados, no nos pueda mover porque estamos arraigados, y lo que salga sea ese amor de Cristo en medio de nuestras reacciones, en medio de cómo hablamos las cosas, que aún sí nos salimos de casillas por un momento, podamos decir a la otra persona, perdóname, que el orgullo no haga que la relación se distancie aún más, sino que podamos buscar prontamente, ¿cierto? El pedir perdón, el arreglar las cosas y el avanzar. Entonces es tan hermoso porque mira que habla de arraigados, que la imagen es de un árbol, pero fuera de eso utiliza otra palabra, cimentados, que la imagen es de un edificio. ¿Por qué? Porque somos esas vidas, ¿cierto? Que somos ese árbol de Dios, ¿cierto? Esa extensión del árbol de la vida, pero también somos esa casa de Dios, ese edificio de Dios como iglesia. Entonces nos habla de cómo están nuestros cimientos y utiliza una figura doble, cómo están nuestros cimientos, cómo estamos arraigados. Y por eso es que el tema le hemos colocado el apocalipsis del amor, la revelación del amor, porque cuando vienen esas situaciones a querer sacarnos, jalarnos, tribulación, las cuentas y demás, se muestra dónde están nuestras raíces, dónde están nuestras raíces. Cuando lo que sale de nosotros no es un agradecimiento a Dios por el lugar que tenemos, por la comida que podemos tener, cuando lo que sale de nosotros no es un agradecimiento a Dios por la familia con la que podemos compartir, o aún con aquel compañero ahí en el lugar donde estamos viviendo, cuando no estamos agradecidos con Dios por las cosas que tenemos, cuando no estamos viendo el amor de Él en medio de todo eso, cuando nuestra primera reacción de pronto es la queja, la crítica, la murmuración, ¿sí? El empezar a decir, pues claro, pues que los pastores, pero es que esto, pero es que lo otro. Todo eso revela que no tenemos raíces profundas y que esas raíces, las raíces que tenemos no están arraigadas en el amor de Cristo. Y dice, porque la idea es que seamos plenamente capaces de comprender, versículo 18, con todos los santos, cuál es la anchura, la largura, la altura y la profundidad. Dios no quiere que tú andes a ciegas. Dios quiere que nosotros podamos ser entendidos en lo que está aconteciendo. Dios quiere que nosotros podamos ser entendidos en lo que está aconteciendo en nuestros hogares. Llegó la hora en que hay algunos que le están echando la culpa de esta situación al gobierno, al sistema capitalista, a la economía mundial. Pero ¿saben algo? Es hora de aceptar y de comprender que realmente muchas de las situaciones que estamos pasando, muchas de las situaciones en este momento que muchos están pasando de escasez en sus hogares, ha sido por no aplicar los principios bíblicos, por no aplicar los principios que Dios dice, tanto en sus relaciones como cónyuges con sus hijos, tanto en el área financiera. Muchos se quejan de que no tienen en este momento de pronto el dinero que deberían tener y le están echando la culpa a muchos factores. Pero ¿qué hiciste con el dinero que sí tuviste en su momento? ¿Cuánto dinero ahorraste? ¿Cuánto dinero apartaste? ¿Cuántos gustos dejaste de darte en cuanto a salir a restaurantes y demás? ¿Cuánto te endeudaste en restaurantes? ¿Cuánto te endeudaste en unas vacaciones? Porque gastaste plata que no tenías, violando principios y mandamientos del Señor. Y entonces ahora queremos culpar al gobierno y demás, cuando realmente sí, hay un porcentaje de la población que definitivamente está en abandono total por causa de la corrupción y demás. Pero aquellos que han tenido sueldo, que han tenido contratos, que han tenido dinero durante este último año, de ese dinero, ¿cuánto te ha quedado? ¿Cómo fuiste un fiel administrador de eso? ¿Y por qué menciono esta área? Porque es una de las áreas que más desajustan los hogares. En las estadísticas que salen, que han salido, muestran que una de las principales causas de divorcio en muchos hogares es el área financiera, el mal manejo del área financiera. Entonces yo sé que esto es algo que nos sacude a todos por causa de la iniquidad que hay que hay en Colombia y en Latinoamérica, para los que nos están escuchando de otros países y demás. Pero esto viene a revelar cómo hemos venido manejando todas las cosas. Entonces a veces queremos culpar a otros porque no comprendemos realmente, no hacemos un alto y no vemos que nos está siendo revelado. Oye, ¿cómo estaba nuestra casa? ¿Qué principios estaban siendo fundamentados? ¿En qué principios estaba siendo fundamentada mi empresa? Mi área económica. ¿Cómo estoy manejando las cosas? ¿Venía trayendo una provisión? ¿Venía trayendo un ahorro? Como la Escritura me insta, ¿sí? a ser un buen administrador de las cosas de Dios. ¿Cómo estaba mi dar a otros, mi ayudar a otros?
¿Cómo estaban todas estas cosas en esa área? ¿Cómo estaba la relación con mi cónyuge? El respetar, el amar, el cultivar el amor, ¿cierto, esposa? ¿Cómo está la docilidad? ¿Sí? El cultivar eso cada día. Entonces viene Dios a traer revelación y dice, y así conocer el amor de Cristo, que versículo 19, que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Escuchen, este es el objetivo final. ¿Listo? El último versículo que vamos a leer de este pasaje, me refiero que tenemos otros que queremos compartir. Y así conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. O sea, yo estar arraigado en el amor de Cristo, que la gente me va a jalar y estoy arraigado en el amor de Cristo. Conocer la anchura, la altura, la profundidad, conocer y aceptar mis errores, conocer y aceptar la situación en la que estoy, que no es culpa de las circunstancias, sino que hay parte de mí porque no fui fiel administrador, porque de pronto no fui fiel administrador con la mujer de la que me enamoré, con la que me casé, y que debía haber cultivado el amor durante todos estos años, sino que cultivé fue irrespeto, aspereza, y ahora estoy encerrado con ella, entre comillas, ¿sí? 24/7, y como no cultivaste, no fuiste buen administrador de tu matrimonio, te estás quejando ahora de ella cuando el problema eres tú. Ella también tiene cosas que arreglar seguramente, pero tú tienes que comprender qué es lo que tú debes arreglar y cuánto, y así conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y esto a mí me voló todo. Mira, todas las escuelas, todo lo que podamos ver, todo lo que podamos conocer en esta vida, todas las profundidades de abajo de la tierra, todas las profundidades de arriba del cielo, del segundo cielo, del tercer cielo, hasta donde quieras llegar, no son nada comparada con el conocer el amor de Cristo. Y yo no sé tú, pero yo prefiero conocer el amor de Cristo, porque dice que excede a todo ese otro conocimiento. No importa si no conoces griego, hebreo, arameo, si no puedes estudiar palabras en griego en la Biblia y demás. Si tú conoces el amor de Cristo, tienes el mayor conocimiento, la mayor revelación que puedes tener en tu vida. Y es parte del anhelo de lo que Dios puso en mi corazón para ministrar, que podamos tener esa visión de eternidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Mira, quédate con las escuelas, quédate con los libros, quédate con todo eso. Y yo he ido a escuelas, me fascina ver prédicas, y me gusta mucho leer libros. Entonces, no, sí, o sea, estoy hablando de cosas que para mí también son. Pero el Señor me ha mostrado que de todo eso lo tengo por basura, comparado con el conocer del amor de Cristo. Y que cuando tengamos de pronto dificultades en el hogar, ¿sí?, mi esposa pueda ver, ¿sí?, más de Cristo en mí y pueda conocer a Cristo por medio de mí, y yo poder ver más de Cristo en ella, y que nuestros hijos puedan ver más de Cristo en nosotros. ¿Y cuál es el fin último de todo esto? Ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Te falta plenitud en tu vida? Es porque te falta conocer del amor de Cristo. Y eso solo se logra teniendo intimidad con Él, conociéndolo a Él, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de tiempos de alabanza, teniendo comunión, caminar con Él. Donde esposa me emocioné ahí. Respecto a lo que dice mi esposo, recuerden que la verdadera vida es conocer a Dios. Amén. Si ustedes en estos días se han dado cuenta que les falta vida, que les falta algo con sus familias, que les falta reconectarse, con sus esposos, con sus hijos, recuerden que la verdadera vida es conocer a Dios y a Jesucristo, su Hijo. Esa es la verdadera vida. Y hay algo que toda esta prueba está revelando, y es un sentir que hay en el corazón de Dios, y que se los repetimos. Dice: su salvación está en volverse a mí y tener calma. Su fortaleza consiste en confiar y en estar tranquilos. Isaías 30:15. Entonces, ¿cuál es nuestra salvación? ¿Cuál es la salvación para nuestros hogares? ¿Cuál es la salvación para nuestra alma? Volvernos a Dios y tener calma. Si nos llenamos solamente de las noticias van a angustiar nuestra alma. Y Dios nos está diciendo que regresemos a Él. ¿Qué área de tu vida, qué área de tu familia, qué área de tus finanzas, no sé,
¿Qué área en ti necesita regresar al Padre? Para que por favor nuevamente le digas, mira Padre, te presento esta área, mira, estoy aquí. Esperamos que estés viendo este culto con tu familia, con tus hijitos. Estamos aquí, nos presentamos como familia y te decimos, Padre, que necesitamos volver a ti. Necesitamos que nos des calma, que nos des paz. Nuestra fortaleza, nuestra fuerza consiste en confiar y en estar tranquilos. Eso nos dice Dios. Que confiemos y que estemos tranquilos. O sea, lo que te quita la paz, quítalo. No te sirve en este momento, porque la fortaleza que Dios nos entrega es en estar tranquilos y confiados. Y por último, recuerden lo que dice, después de que uno corre a Dios y lo busca, miren la promesa que Él nos entrega. Jeremías 29, 13, 14. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Y miren lo que dice después de que lo hemos buscado. Me dejaré hallar por ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor. Yo los traeré de nuevo al lugar de donde los envié al destierro. Entonces, Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo que nos estás diciendo, gracias porque con todo lo que tú nos has mostrado, tú nos estás diciendo que regresemos a ti, tú nos estás diciendo que nuestra fortaleza y nuestra victoria está en descansar en ti, Padre, en poder regresar a ti. Así que en el nombre de Jesús colocamos delante de ti esta revelación que nos has mostrado, Padre. Jesús, queremos que tú seas revelado en nuestra casa. Queremos que tú seas revelado en cada una de las áreas de nuestra vida. Queremos que cuando lleguen las tormentas y nos cimbroneen, nos traten de molestar, estemos tan arraigados a ti que no nos puedan mover. Queremos estar sujetos a ti, queremos estar pegaditos a ti. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú ministrando paz a cada uno de los hogares. Paz, tranquilidad, calma. Que nos permitas respirar tranquilos y poder verte en medio de las dificultades. Jesús, queremos verte y queremos que los que nosotros amamos te vean, porque sabemos que tú eres vida y que la vida que tú entregas la entregas en abundancia. Así que en el nombre de Jesús colocamos delante de ti nuestras vidas, nuestras familias, los seres que amamos, nuestros abuelitos, nuestros padres. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú derramando de tu gloria y de tu gracia, de tu vida en cada uno de ellos y de nuestras generaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Y te pedimos que nuestras vidas, ese árbol, nuestras familias, que podamos profundizar cada vez más, que nuestras raíces podamos estar arraigados cada vez más profundamente, de una manera intencional, de una manera real, en el amor de Cristo. Anhelamos conocerte más y más y conocer más de tu amor, y que sea esa revelación de tu amor, que sea eso ahí en lo profundo, que cuando se venga a destapar lo que somos, venga la prueba a jalarnos, llámese como se llame la prueba, que lo que se revele, lo que se muestre, lo que salga a la luz, sea el amor de Cristo en nosotros. Que cuando tengamos esas interacciones con otros, con nuestro jefe, con nuestros empleados, con nuestros cónyuges, compañeros, con quien sea, hermanos, abuelos, tíos, nietos, suegros, yernos, que lo que se revele sea el amor de Cristo, que se muestre que estamos arraigados y cimentados en Jesús. Anhelamos más de ti en nosotros, anhelamos que sea Cristo formado en nosotros, y anhelamos una mayor revelación de tu amor en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones. Gracias, Padre. Amén. Amén. Amén.